Dos con todo en esta mitad de semana, miércoles 15 de enero, llegamos a la primera quincena del año, Mon. Así es, Dul. Estamos motivadas también por eso, ¿verdad? Para seguir informándoles. Hoy pagaron, hoy es día de paga. Y bien, vámonos con las noticias. El día de hoy, algunos empresarios de Canadá y de México, pues acordaron ir en unidad a días de que empiece el gobierno de Donald Trump y con ello todas sus amenazas en cuanto a deportaciones masivas y también aranceles comerciales. Y también hablando de Estados Unidos, el día de hoy, esta tarde-noche, Joe Biden dio su último mensaje como presidente de los Estados Unidos a la ciudadanía de ese país y les advirtió que se está conformando una oligarquía en el próximo gobierno de Donald Trump, particularmente con los multimillonarios, ya lo sabe Elon Musk, y también Zuckerberg de Facebook, de Meta, quien recientemente habló sobre la verificación de datos, Mon. Y en el Con Todo. Así es, Dul. Pues hoy les preparamos un resumen de cómo va la elección del Poder Judicial, en qué momento va. Ya les habíamos adelantado que las entrevistas a los aspirantes ya comenzaron por parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pero actualmente se están realizando las del Comité Legislativo. De eso hablaremos hoy y también pues hay información sobre el voto extranjero para esta elección judicial. Hoy el Tribunal Electoral confirma que no habrá voto desde el extranjero, al menos para esta elección prevista para junio. Pues ahí está, va a estar muy bueno este programa. Una pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por seguir conectados, conectadas y por dejarnos sus likes, sus comentarios para llegar a más personas. Agradezco de una vez aquí a Gerardo que veo que nos dejó un superchat y nos manda saludos, Dul, a ti y a mí. Así que muchos saludos para Gerardo, para Héctor, para Topolino, que veo que nos están aquí escribiendo en el chat, a Oscar, al Salcia. Gracias por estar conectados con nosotras. Y al gato Ortiz también. Tenemos un gato en el chat. Ah, pues muchos saludos, gato Ortiz. Gracias por escribirnos. Vamos a arrancar, Dul, con la información. Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su último discurso. Recuerden que ya el 20 de enero, en unos días, el presidente será Donald Trump. Lo que hoy plantea Joe Biden en su discurso de despedida es que se está gestando una oligarquía en Estados Unidos. Este mensaje ha sido leído como si se refiriera directamente a la relación que tiene Donald Trump con multimillonarios como Elon Musk y Mark Zuckerberg. El presidente dueño de la red social X, y Zuckerberg de Meta, esta red que agrupa Facebook y Instagram, WhatsApp. Sí, te iba a decir otra red que es como parecida a Twitter, Threads. Ah, sí, man. E Instagram. Bueno, durante el discurso de despedida de Joe Biden se incluyeron advertencias sobre el futuro del país. Él planteó que esta oligarquía amenaza a la democracia estadounidense. Les voy a leer una cita de este último discurso de Joe Biden. Hoy en día está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. También dio críticas a las plataformas de redes sociales, a las decisiones que han tomado en días recientes, particularmente Zuckerberg, el presidente de Facebook, el dueño de Facebook,
lo que planteó Joe Biden fue: las redes sociales están renunciando a la verificación de datos. La verdad se ve sofocada por mentiras que se dicen para obtener poder y ganancias. Recuerden que hace unos días Zuckerberg anunció que Facebook eliminaría esta opción de verificar la información. Ahora los datos se verificarán a través de un sistema de notas comunitarias, algo similar a lo que utiliza X, la red de Elon Musk. Y esto llamó mucho la atención porque desde Facebook, después la primera gestión de Donald Trump, ya habían decidido tomar medidas más duras para evitar la desinformación, para evitar la información falsa. Bueno, pues recientemente Zuckerberg decide dejar de lado este programa de verificación de datos y apuesta más a un sistema similar al de la red social X. Hoy Joe Biden también advirtió sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial y la calificó como la tecnología más importante de nuestro tiempo. Nada ofrece posibilidades y riesgos más profundos para nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra sociedad. Fue lo que planteó acerca de la inteligencia artificial. También algo que llamó la atención, Dul, es el llamado que hace a mantener en las políticas enfocadas en promover la energía verde, porque pues ustedes saben que Donald Trump ha negado en distintas ocasiones que existe el calentamiento global, que es decir, su postura es negacionista climático. Eso, Dul. Bueno, pues hoy Joe Biden recuerda esta parte y hace un llamado a la ciudadanía a continuar defendiendo las políticas de energía verde. Pues ahí está. Aquí preguntaba Rodolfo Salas si todavía existe Biden. Bueno, más allá de que ya están en vísperas de terminar su presidencia, este mensaje sí fue importante, sobre todo por la advertencia que da a los estadounidenses, pero también al mundo, la conformación de esta oligarquía, es decir, la conjunción del poder político con el poder económico y pues particularmente sobre Musk y Zuckerberg. Mon, nos vamos ahora hacia Palacio Nacional, porque ahí esta tarde, de la mañana, se reunió un grupo de empresarios, tanto mexicanos como canadienses, y en vísperas de la llegada de Donald Trump, pues acordaron ir unidos y evitar tensiones. Esto pues llama la atención en el contexto de que a nivel político pues había bastantes intercambios negativos por parte de la derecha de Canadá en contra de México, que se expulsara del TEMEC y demás. Bueno, a nivel político, pero a nivel comercial, algunas empresas aquí que operan de Canadá aquí, pues están pues pensando con la sangre fría, como le diría el secretario de Economía Marcelo Ebrard, y van por la unidad. Bien, pues directamente les voy a leer del comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, este consejo que aglutina pues las principales empresas mexicanas, lo siguiente. En el marco de los recientes cambios políticos en América del Norte, entiéndase la llegada de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero, los representantes de ambos países, México y Canadá, coincidieron en que es esencial priorizar el diálogo, evitar tensiones comerciales y trabajar unidos en soluciones constructivas que promuevan el comercio internacional y ayuden a posicionar a la región como una de las más competitivas y prósperas del mundo. Esta última idea, Mon, ayudar a posicionar a la región como una de las más competitivas frente a otras economías como China, también es una idea que ha estado reiterando una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, en vez de intercambiar o tener tensiones políticas con Estados Unidos o con Canadá, lo importante es unirse, unir las economías como socios y pues tener competencias productivas frente a, por ejemplo, todos los productos que compramos a China. Entonces, ¿quiénes estuvieron del lado de la iniciativa privada? Los empresarios de México, aglutinados, insisto, en el Consejo Coordinador Empresarial, actualmente presidido por Francisco Cervantes, un personaje muy cercano a Carlos Slim. Bueno, estuvieron de Kimberly-Clark de México, es decir, Claudio X padre, Grupo Carso, es decir, Carlos Slim, quien por cierto también se informó
saliendo de esta reunión en Palacio Nacional, que Carlos Slim será uno de los que acudan a la investidura de Donald Trump. También estuvieron de Bimbo, de Grupo Bimbo, y por ejemplo también de Arca Continental. Por el lado de Canadá hubo representantes de Scotiabank y de WestJet Airlines y también TC Energy, entre otras. Entonces, pues ahí estamos. Este es el acuerdo entre la iniciativa privada de México y de Canadá a nivel comercial, a nivel sangre fría, frente a las tensiones políticas que habíamos estado reportando en el marco de la renovación y las elecciones allá en Canadá. Dul, y vamos con información sobre los funcionarios que sí acuden a la toma de posesión de presidentes en Estados Unidos. Ayer les dimos un poco de contexto de cómo en los últimos sexenios, al menos desde Vicente Fox, ningún presidente de México ha acudido a esa toma de posesión en Estados Unidos. Ante la ola de estos comentarios que surgen y críticas porque la presidenta Claudia Sheinbaum no fue invitada a asistir a la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump para el 20 de enero, se ha dado a conocer una explicación de por qué no fue invitada. Una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores planteó que la no asistencia de mandatarios mexicanos y de otros países a las tomas de posesión de los presidentes estadounidenses es algo común, porque lo que se acostumbra es que sean las y los cancilleres quienes hagan acto de presencia en estos eventos. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la presencia de líderes extranjeros en la ceremonia inaugural constituiría un hecho sin precedentes, debido a que, de acuerdo con los registros del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se remontan hasta 1874, escuchen esto, ningún mandatario de otro país ha asistido a una ceremonia de inauguración presidencial en Estados Unidos. Lo que se explicó es que otros países son normalmente representados por sus cancilleres o diplomáticos de menor grado. También lo que está explicando la Secretaría de Relaciones Exteriores es que también se invita a que además que esto se debe invitar a mandatarios extranjeros a las tomas de posesión, significaría un mayor despliegue de seguridad por parte del gobierno estadounidense. Por eso es que nos invita a más presidentes de otros países, Dul. Lo que sí ha llamado la atención en esta ocasión es que Donald Trump y su equipo han invitado a líderes de otros países, principalmente de gobiernos de derecha, como el caso de Javier Milei, el presidente de Argentina, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y al líder de Vox, el español Santiago Abascal. Otro de los invitados también ha sido Xi Jinping, el presidente de China. Su presencia ha sido solicitada como una demostración de que Trump busca mantener un diálogo abierto, no solo con aliados, sino también con adversarios. Esto es lo que ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Bien, pues justamente el día de ayer dábamos esta información con base en un análisis de nuestro jefe de información, Obed Rosas, es decir que ningún presidente de México, al menos desde Fox a la fecha, había acudido. Bueno, ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores lo amplía a nivel de todos los presidentes. Nos pasamos ahora también en torno a la investidura de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero, pero particularmente parte de su equipo. Recuerden que a lo largo de estos días, después de que fue electo en noviembre pasado, pues dio nombramientos de los integrantes de su equipo. Uno de ellos, Marco Rubio, pues bastante conocido aquí en México por sus posturas antiinmigrantes y demás. Bueno, este senador de Florida, nominado por el presidente electo de Estados Unidos para ser secretario de Estado, pues abordó hoy en un mensaje con la prensa acerca de esta idea del presidente López Obrador, del presidente Donald Trump. Es que tenía en la mente que el entonces presidente López Obrador habló mucho de Marco Rubio en su momento, justo por sus posturas de ultraderecha. Pero bueno, vuelvo a la idea. Justamente en este mensaje que da Rubio, pues
habla sobre esta idea de que Trump ha dado al aire sobre la posibilidad de atacar con el ejército a cárteles de narcotráfico aquí en territorio nacional. Bien, pues, sin más, vamos a escuchar lo que dijo. It is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are, and that is terroristic in their nature, because they are terrorizing America with mass migration and with the flow of drugs. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. Yeah. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. These sophisticated groups, these criminal organizations, don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. Llegaron a un acuerdo para un alto al fuego en Gaza. Esto incluye liberar gradualmente a rehenes israelíes y palestinos que han sido detenidos. Este acuerdo llega después de 460 días de bombardeos ininterrumpidos contra la población palestina en Gaza. El actual acuerdo del cese del fuego se desarrollará en 3 fases distintas. La primera fase comenzará el domingo y durará 42 días. Eso anunció hoy el primer ministro de Qatar, Mohammed bin. Esta fase incluye el alto al fuego por 6 semanas a cambio de la entrega de 33 prisioneros israelíes, vivos o fallecidos. También incluye la entrega de rehenes, así como la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también dijo que los rehenes estadounidenses detenidos en Gaza serán liberados en esta primera fase. De la segunda y la tercera fase se tiene menos información, pero el primer ministro de Qatar dijo que los detalles se decidirán durante la primera fase. Lo que sí se sabe hasta el momento es que la segunda fase también consistirá en la distribución de ayuda humanitaria en gran parte de la franja de Gaza, que, como ustedes saben, está devastada después de casi 15 meses de bombardeos. También en esta segunda fase se llevará a cabo la reparación de centros sanitarios y se permitirá el ingreso de suministros civiles y de combustible. Y en medio de este acuerdo, Dul, hoy en Gaza se reportaron una serie de ataques aéreos israelíes que dejaron por lo menos a 11 personas asesinadas. Esto mientras ya se anunciaba que se podría llegar a un alto al fuego, pero pues se reporta el asesinato de 11 personas. Por este tema de las fases, ¿no? La primera empezaría hasta el domingo, por eso es que hoy todavía vemos ataques. Hoy todavía se registraron. Mon, dos comentarios al respecto. Un periodista de la cadena Al Jazeera, que es los medios que cubre el Medio Oriente, cuando estaba dando a conocer esto que nos informas, pues desde allá, que ha cubierto pues todos estos enfrentamientos y genocidio, se quitó el casco y el chaleco antibalas y lo cargaron para recordar pues a todos los periodistas que han fallecido cubriendo esta invasión de Israel en Gaza. Y segundo, Mon, también Save the Children, esta organización que se dedica a defender los derechos de la infancia, recordó que van más de 17,000 niños, niñas y adolescentes de Gaza que han muerto en los últimos 15 meses. Esto de acuerdo con la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno en Gaza. Pero ahora, en el marco de este anuncio de cese al fuego, lo urgente, dice Save the Children, lo urgente ahora es conseguir refugio, alimentos y suministros médicos para cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han perdido sus hogares y a sus seres queridos y luchan a diario por sobrevivir con la sombra del hambre que se cierne sobre Gaza y la entrada y entrega de ayuda humanitaria altamente restringida. Es decir, por un lado celebran el cese al fuego, pero por el otro recuerdan las consecuencias de estos 15 meses de ataques sobre Gaza.
Pues Dul, le seguiremos informando qué se sabe de estas 3 fases que se confirman el día de hoy. Y vamos con información sobre Oaxaca. Ayer les dábamos la noticia de la desaparición de jóvenes que se sabía en ese momento que iban a un viaje, pero la Fiscalía de Oaxaca informó que los jóvenes que están desaparecidos desde el martes 7 de enero fueron convocados a una reunión de trabajo en la región costeña de Río Grande. Son los detalles que se dan el día de hoy. Ayer se planteó esta versión de que los jóvenes acudían a un viaje de vacaciones a Puerto Escondido. La Fiscalía lo que añade hoy es que también hay otro joven desaparecido. Estas personas fueron vistas por última vez en Valles Centrales y se trata de esta persona que también reportada como desaparecida es Hugo Alberto Sierra Basilio, de 33 años. Además de Hugo Alberto, los otros jóvenes reportados ante la Fiscalía de Oaxaca como desaparecidos son Fernando Rafael Velasco Hernández, de 19 años, Eric Rodolfo Vázquez Mancedas, de 22 años, Yair Morales Matías, de 19 años, Julio Alberto Quirós González, de 21 años, Omar Edwin García Gutiérrez, de 30 años, Yurem de Jesús Barrios Martínez, de 17 años, y Luis Alberto Contreras, de 44 años. Y los datos también, Dul, que da la Fiscalía es que estas denuncias por desapariciones fueron recibidas entre el 11 y el 14 de enero, por lo que realizan operativos simultáneos y focalizados en la región de la costa. El fiscal de Oaxaca, José Rodríguez, dijo en entrevista con Milenio que la principal línea de investigación es esta reunión de trabajo a la que los jóvenes fueron convocados. Hoy planteó: estamos viendo cuál es la posición, el cargo de cada uno de ellos, seguimos platicando con familiares y amigos, pero todos ellos fueron convocados a este lugar, es decir, convocados para un trabajo. También lo que informa es que hay coincidencias en la ubicación del último lugar donde dan señal los teléfonos de estos jóvenes en Río Grande. Pues ahí está, Mon. Hubo una confusión en el inicio del día de ayer, las primeras horas del día de ayer, en cuanto al número de hombres desaparecidos en esta zona de Oaxaca, pero al menos las denuncias como tal ante la Fiscalía son de estas personas que pues son desde los 17 años, estudiantes, de acuerdo con la información de los familiares, pero también de algunos trabajadores como Luis Alberto, de 44 años, o a Hugo Alberto Sierra Basilio, de 33 años, que se añadió el día de hoy, precisamente porque apenas se presentó la denuncia ante la Fiscalía. Es por eso que varió el número de personas que fueron reportadas como desaparecidas, primero en redes sociales y a nivel denuncia en la Fiscalía de Oaxaca. Y también ahora vemos estas dos versiones. La primera de los familiares que iban a Puerto Escondido a vacacionar o a celebrar el inicio de año, y la línea de investigación de la Fiscalía, que más bien fueron convocados a una supuesta reunión de trabajo y después desaparecieron. Así es, Dul. La Fiscalía, nada más para recordarles, ha compartido en sus redes las fichas de búsqueda de estos jóvenes. Entonces, a mí lo que ha pedido la familia es que se difundan y pues por eso como nosotros, ¿no? Desde acá como ciudadanos. Mira, estamos viendo las fichas que desde ayer les mostramos. Ese es Alberto Sierra Basilio, uno de los jóvenes de 33 años desaparecidos. Pues, Mon, cambiando un poquito de información, una brevísima pausa y nos vamos al con todo, porque les vamos a contar precisamente cómo van las entrevistas a los aspirantes para ser juzgadores.
¿cómo va el proceso de selección de aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial? Bueno, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo confirma que ya solo entrevistará a 5,000 aspirantes de los 10,000, más de 10,000 que habían avanzado en la primera etapa. Además, para las personas que nos ven desde el extranjero, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó lo que ya había resuelto el INE. En esta elección, en la elección de junio, no se permitirá el voto desde el extranjero. Acompáñenos que les contamos en este Con Todo. Este 15 de enero es el segundo día que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo realiza entrevistas a las personas que aspiran al cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y magistraturas administrativas del primer circuito que se registraron ante este comité, al Comité del Poder Legislativo. El comité había confirmado en diciembre que 10,877 personas cumplieron los requisitos iniciales para avanzar en el proceso. Recuerden que fue el único de los 3 comités que presentó la lista de personas elegibles a destiempo. En un primer momento, el 7 de diciembre del 2024, publicó una lista preliminar de 7,060 aspirantes. Fue el 16 de diciembre cuando sumaron a otras 3,817 personas. En diciembre, los integrantes de este Comité del Poder Legislativo confirmaron que los tiempos los alcanzaron y, ante la urgencia de presentar la lista en el plazo que establecía la ley, publicaron una lista de aspirantes que estaba incompleta. En esa ocasión, argumentaron que un problema fue la cantidad de las solicitudes que tuvieron que revisar. Con este antecedente es que el proceso de entrevistas que inició el lunes 14 de enero, el martes 14 de enero, generó varias dudas, porque antes del 31 de enero tendrían que entrevistar a las más de 10,000 personas que avanzaron en esta primera fase. Hoy, Ana Patricia Briceño Torres, que es integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y extitular del Instituto Sonorense de Transparencia, aseguró que el tiempo sí les va a alcanzar porque solo entrevistarán a poco más de 5,000 personas. Dijo que son quienes tienen materia de idoneidad y para ello ya tienen listo un cronograma. El Comité de Evaluación no dio detalles de qué criterios utilizaron para depurar esta lista inicial. De hecho, este dato de que las personas de cuántas personas entrevistarán lo compartió Briceño Torres, Ana Patricia Briceño Torres, ante la insistencia de la prensa, porque durante la mañana dieron una breve conferencia de prensa, muy breve, duró 12 minutos y ni siquiera aceptaron preguntas, pero este dato lo da pues ya cuestionada directamente con cámara por la prensa. Este dato de que habían pasado de 10,000 aspirantes a 5,000. Ajá. Y sin decir por qué. Sí, solo dijo, sí nos va a dar tiempo. Rasuraron. Exacto, dijo, sí nos va a dar tiempo porque son poco más de 5,000. Fue la única información que se dio. También algo que destaca esta breve declaración de Ana Patricia Briceño es la respuesta sobre si el Comité del Poder Legislativo también se encargaría de evaluar a las personas que se registraron en el Comité del Poder Judicial. Recuerden que desde el 7 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció que frenaría el proceso de selección porque decidió acatar la suspensión de un juez. Y lo que llama la atención es que un día después, es decir, el 8 de enero, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo en conferencia que todas las personas que se registraron a través del Poder Judicial no se quedarían fuera de este proceso, porque en esa ocasión planteó que la reforma judicial plantea que ante estas situaciones no previstas en la elección las pueda resolver la mesa directiva y la Jucopo del Senado. Estamos hablando, Dul, de más de 1,000 personas aspirantes a jueces, magistrados y ministros que sí resultaron elegibles en la lista del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Hoy se le cuestiona a Ana Patricia Briceño, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, ¿qué va a pasar con estos aspirantes del Poder Judicial? La pregunta
que le hicieron fue, con el tema del Poder Judicial, ¿qué va a pasar? Porque por lo que decía el presidente del Senado. Ella solo respondió, es un tema que no nos corresponde. De lo que sí dio más detalles, la integrante de este comité, Ana Patricia Briceño, es sobre el cronograma que seguirá el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que realiza las entrevistas presenciales desde la sede del Senado en Xicoténcatl, es decir, en el centro de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué es lo que comentó. Es importante aclarar para que ustedes sepan que las entrevistas se realizarán solamente a las personas que tienen materia de idoneidad. Estamos en este proceso de entrevistas que se clasifican de la siguiente manera. De forma presencial iniciamos el día de ayer, 14 de enero al 19. Para los cargos de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Magistraturas Administrativas del Primer Circuito. Del 20 al 24 se realizarán de manera virtual a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a magistrados de circuito y jueces de distrito. Bien, Ana G. ya nos hizo sacar la calculadora. Plantea 5,000 de los aspirantes que hoy dijeron en el Comité del Poder Legislativo van a recibir en entrevistas, 5,000 entre 15 días, es decir, los 15 días que de hoy hacia el 31 de enero tienen como límite para ya tener la lista de idoneidad. Tendrían que entrevistar por día como 300 personas y divide 5,000 entre 15. Sin embargo, no van por ahí, al menos de acuerdo con sus propios datos. Plantea Asmón que Maday Merino Damián, también integrante de este comité y que a su vez es ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Tabasco, confirmó que el día de ayer, cuando arrancaron en las entrevistas por parte del Comité de Poder Legislativo, entrevistaron solo de manera presencial a 44 personas, aunque también están entrevistando a la par en videollamada. Entonces, al menos presencial fueron 44 personas. Hoy, miércoles 15 de enero, tenían planeado hacer lo mismo, 33 hombres y 11 mujeres. Cada entrevista aproximadamente de 12 minutos para, pues, precisamente detectar si son idóneos o no. Entonces, pues ahí está las matemáticas y el método que llevan hasta el momento. Así lo explicó la integrante del comité. Esta etapa, por cada bloque, nosotros estamos citando a 44 personas. En el caso del día de ayer, citamos a estas 44 personas, 38 eran hombres, 6 mujeres. Y ahora, el día de hoy, tendremos también citadas 44 personas, de las cuales 33 son hombres y 11 son mujeres. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es, primero pasan a este foro que se encuentra del lado izquierdo, del lado derecho de parte de ustedes, y ahí se le da una información previa al sustentante sobre cómo se va a llevar a cabo la entrevista. Posteriormente subimos y bueno, ya estaremos ahorita en la visita guiada que tendremos. Subimos y tenemos un escenario efectivamente donde vamos a estar grabando, o estamos ya grabando las entrevistas de cada una de las personas que han sido citadas. Como bien dijo la comisionada Ana, estamos primero con aquellos aspirantes que están en el bloque de ministros. No significa que solamente estaremos citando a este bloque, estaremos citando también a los otros bloques que ya mencionó la comisionada. Entonces, tienen un tiempo aproximado de 12 minutos cada uno de los sustentantes para poder exponer. Se le hacen algunas preguntas relacionadas con su pues, encargo, ¿verdad?, al que ellos aspiran. Y bueno, posteriormente, ya ellos terminando cada una de las exposiciones, se les da la indicación precisa de que tendrán la comunicación vía correo para saber cuál es la siguiente etapa. Bueno, por mi parte. Hoy el Comité del Poder Legislativo también explicó que la calificación de la entrevista se sumará a los procesos previos y al término de estas entrevistas, estos integrantes del comité escriben en una cédula sus impresiones de cada aspirante.
Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada e integrante de este comité, explicó los 4 parámetros que se están considerando en la evaluación. Para la evaluación de la entrevista se consideran 4 parámetros. El primero de ellos, el conocimiento técnico jurídico. Segundo, la experiencia mostrada a lo largo de su semblanza y en la entrevista. Las propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia. Y el cuarto parámetro es comunicación, liderazgo y humanismo. Al término de cada entrevista, cada una de nosotras emite su calificación, sus observaciones y su firma, y los resultados se integran al sistema de evaluación de todo el proceso. Esta es la cédula de evaluación que se complementa al término de cada entrevista. Buscamos garantizar profesionalismo, transparencia en el método y máxima publicidad. Les informábamos que precisamente arrancaron estas entrevistas y colegas de la prensa pues estaban cazando a los ciudadanos que salían después de sus entrevistas. Bueno, el día de hoy acudió precisamente Roberto Gil, bastante conocido por ustedes, pues un exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, abogado, abogado de, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, relacionado presuntamente con el narco, etcétera, etcétera. Ese es Roberto Gil. Bueno, acuérdense que él está aspirando para ser ministro de la Suprema Corte bajo el argumento de que por qué se va a dejar los espacios del Poder Judicial solo a lo que él llama el régimen, es decir, simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación. Bueno, plantea Asmon que él como tal no fue chacaleado cuando salió de esta entrevista, pero posteriormente dio entrevistas radiofónicas y ahí insistió en lo que el día de ayer publicó en sus redes sociales en un breve mensaje pues a los usuarios de X antes Twitter, que básicamente está llamando a una movilización política, porque insiste, como lo hizo en su momento cuando se dio a conocer la suspensión reciente a la reforma judicial, dijo que ya no vale la pena seguir sacando amparos y obteniendo suspensiones a partir de los amparos, porque pues hemos visto cómo la 4T desacata este tema de suspensiones, así lo dice Roberto Gil, y entonces insiste en que se haga la batalla política. Bueno, pues el día de hoy fue ya en su entrevista, posteriormente se verá si aparece en la lista de idoneidad y pasa a la última fase, es decir, la tómbola. Ahí pues podrían rasurarlo por el tema de paridad de género, pero eso se sabrá hasta el 4 de febrero. Sí, Dul, y hoy también acudió, por ejemplo, a la entrevista el exfiscal de Puebla, Gilberto Higuera, y entre las personas que han llamado la atención que fueron convocadas para esta entrevista están, por ejemplo, la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, también Fabiana Estrada, magistrada y cercana a el ministro en retiro Arturo Saldívar y quien hoy forma parte del comité de evaluación del Poder Ejecutivo. Paula García Villegas planteó que como juzgadora ella ya tiene muchas sentencias y pues está buscando este cargo para servirle a la sociedad. También se le cuestionó, por ejemplo, si ha conversado con su mamá sobre esta decisión de aspirar a ser ministra. Ella respondió que este es un paso que cualquier juzgador quiere, entonces pues, no dijo si sí o si no, pero que cualquier juzgador quiere ser ministro o ministra, eso fue lo que planteó. Y Fabiana Estrada, magistrada, esta magistrada, también dijo que no ha conversado con Arturo Saldívar desde que inició este proceso de selección de aspirantes para cargos en el Poder Judicial. Dijo, por ejemplo, que todas las personas aspirantes son personas con trayectorias largas que conocen el medio y que todos los integrantes de todos los comités conocen a personas que están registradas, entonces no tendría por qué cuestionarse esta relación que tiene con Arturo Saldívar. Y además del Comité del Poder Legislativo, ustedes recuerden que el Poder Ejecutivo, el comité de este poder, inició desde el viernes 10 de enero las entrevistas a las y los aspirantes.
Por ello, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Comité de Evaluación del Poder Judicial a retomar sus actividades, aunque recuerden que hace unos días el Pleno de la Suprema Corte rechazó reactivar sus trabajos. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Su comisión ahora, ellos tomarán su decisión, pero es muy importante que sigan participando. Muchas gracias, presidenta. Por acá, de este lado. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Le tengo una serie de cuestionamientos. Si me permite, iniciamos con el primero, con el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que mañana tendrá 8 días de su arranque en el atrio mariano de la Basílica. En ese sentido, quisiera saber cuál ha sido el reporte y qué significó para usted pisar uno de los escenarios, digamos, más importantes religiosos en este país, y cuál es su relación de su gobierno con el Vaticano. Va a ver si Rosa Isela nos pasa cuántas armas se han entregado a la fecha para poderles dar el avance. Desde Benito Juárez y las leyes de reforma quedó muy clara la separación entre de la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado. Así está la Constitución y además así consideramos que debe ser. Es parte ya de la historia de nuestro país. Y se logró pues esta separación y al mismo tiempo la libertad religiosa, la libertad de culto, que cualquier mexicano o mexicana pueda practicar una religión que desee. Este acuerdo, digamos, de palabra, de colaboración con la Iglesia Católica y con otras iglesias. Otro tema que se planteó en esta rueda de prensa muy temprano el día de hoy por parte de la presidenta fue el llamado de la consejera presidenta del INE, más bien del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a el INE a definir las reglas para promover el voto en el proceso electoral de juzgadores. Dijo esto al ser cuestionado por la denuncia por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos que la Asociación Defensores interpuso esta semana ante el INE contra particularmente las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, las únicas ministras que decidieron participar en la elección judicial, pero no tienen como tal que pasar todos estos procesos de selección porque tienen pase automático. Esta denuncia llama la atención porque la Asociación Defensores la encabeza Miguel Alfonso Mesa, quien de noviembre del 23 a junio del 24 fue coordinador de asesores de la senadora Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, que a su vez fue una de las que estuvo principalmente en la campaña de Álvarez Maínez a la presidencia. Y en sus redes sociales comparte fotografías en eventos de Movimiento Ciudadano. De hecho, cuando leí esta nota, Mon, de que se había presentado una denuncia, me pregunté de qué iba la Asociación Defensores. Bueno, y aquí ya te pusiste a plantear que pues tienen un nexo con un partido. Bien, esto fue lo que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum a el INE esta mañana. Magistrado, ministro del Tribunal Electoral o de el Tribunal Judicial, en fin, todo lo que por lo que vamos a votar. Y aprovecho también porque la Corte decidió que no iba a seguir con el proceso y considero que ellos mismos le están retirando la posible participación a quienes se apuntaron en el Poder Judicial. Recuerden que para participar en la elección hubo un periodo de inscripción. Te podías inscribir en el Legislativo, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. Estos comités pues pasaron un primer filtro para ver si cumplían con el promedio, con que tuvieran título profesional, que hubieran entregado todos sus papeles, y ahora, por lo menos en el Ejecutivo, ya están en las entrevistas de quienes fueron, digamos, pasaron el primer filtro. Y después de eso van a tomar una decisión ya de quiénes van a ser. Pero los que se inscribieron en el Poder
pues ¿qué va a pasar con esas personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial? Se les está coartando la posibilidad de participar, cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es al Poder Judicial, a que ellos, que son los responsables de garantizar la justicia, pues permitan que quien se inscribió en el Poder Judicial participe y no le nieguen esa posibilidad. El día de hoy también sesionó el Tribunal Electoral, este árbitro que también está encargado de la organización y sobre todo calificación de las elecciones. Bueno, una de las dudas que habíamos planteado en este espacio y ustedes también en el chat era si los extranjeros, los mexicanos que residen actualmente en otro país pueden participar en esta elección judicial, el famoso voto extranjero. Bueno, pues hoy el Tribunal Electoral ha confirmado que esto no va a ser así. Primero, recordar que ni siquiera en las leyes secundarias de la reforma judicial se planteaba este tema del voto extranjero, pero pues también me explicaban en la mañana que se podía por parte del INE emitir un lineamiento al respecto. No fue así. Incluso recordemos que en su momento la consejera electoral Dania Rabel mencionó que la causa de no hacer voto extranjero era por la insuficiencia presupuestaria. Bien. Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral avaló la decisión que había tomado el INE sobre que en esta elección judicial no podrán votar los mexicanos que residen en otros países. Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y también Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, votaron por confirmar la respuesta que había dado el INE a varias organizaciones de mexicanos en el extranjero. Precisamente ellos habían solicitado al INE que los incluyeran. El magistrado Reyes Rodríguez votó en contra porque recordó que la Constitución sí reconoce el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar, más allá de que particularmente de las elecciones judiciales no se aborde en las leyes secundarias aprobadas por el Congreso. Bueno, este es el argumento del magistrado Reyes Rodríguez por el cual él sí votó a favor de que pudieran votar los extranjeros. Todo esto debiera ser más profundamente analizado y partir de reconocer este derecho constitucional. Ahora, si hay restricciones, como todas las instituciones tienen, restricciones presupuestarias, tendría que llevarse a cabo un análisis de cómo dirigir esos recursos para una implementación que garantice al menos la posibilidad de votar, por ejemplo, por una modalidad. Hay 3 modalidades: postal, electrónica o presencial. El INE podría establecer una sola modalidad en términos de sus restricciones presupuestarias. Por ejemplo, podría ser esta la electrónica, no lo sé. En ese sentido, quien cuenta con la información técnico-administrativa es el Consejo General del INE. El listado nominal acaba de ser actualizado, integrado para la elección presidencial y del Senado 2024. Es decir, requiere alguna actualización, en efecto, pero el acceso al padrón electoral de la ciudadanía mexicana en el extranjero, pues no se ha detenido, ese es permanente. Entonces, por supuesto que se requieren tiempos, pero eso no, digamos, en principio y en una primera aproximación no requiere más que de algunas modalidades de implementación. Dul, y hoy Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, dijo que la Constitución sí considera que los mexicanos en el extranjero pueden votar, pero le dio la razón al INE al asegurar que está imposibilitado material y económicamente. Así fue como lo planteó. No existen condiciones para emitir normativa para el ejercicio del voto de las personas residentes en el extranjero, según lo señaló y lo acordó el propio Instituto Nacional Electoral. No obstante, si bien se debe reconocer el derecho al voto de las personas residentes en el extranjero, lo cierto es que, como lo señala esta institución, no es posible la implementación de las medidas solicitadas por las y los promoventes en este momento, debido a que resulta necesario que para ello existan condiciones que permitan su instrumentación, las cuales el Consejo General del INE estima
no tenerlas. Y por ello, el Instituto Nacional Electoral estableció en el acuerdo impugnado de manera esencial que tenía complicaciones que no permitían la implementación de lo solicitado, tales como tiempos insuficientes, riesgos operativos y recursos limitados, entre otros. Por ende, dichas dificultades le impiden que en el caso se pueda materializar para esta primera elección extraordinaria de personas juzgadoras como una acción afirmativa el derecho al voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero para el actual proceso electoral, a ponerse en riesgo la certeza de los votantes y la autenticidad de la elección. Además de que si bien lo óptimo sería que todas las personas que radican en el extranjero, todas las mexicanas y los mexicanos pudieran sufragar en las referidas elecciones, el decreto de reforma constitucional impuso plazos sumamente reducidos para organizar un mecanismo inédito y complejo, lo cual dificultó la incorporación de medidas adicionales sin comprometer la operatividad del proceso en curso. Y pues por supuesto que el derecho está reconocido y deberá, por supuesto, también lo estimo, implementarse en el siguiente proceso electoral, sin duda alguna, porque es un derecho que se tiene y que, dadas las condiciones actuales jurídicas, técnicas, económicas y de los tiempos que incluso estuvo parado el desarrollo y pues el inicio de este proceso electoral durante 2 meses por parte del Instituto Nacional Electoral, pues ello, según también lo señalado por los mismos, no permite en este momento echar a andar todo lo que es los lineamientos, la reglamentación, la implementación de recursos humanos, públicos y de todo tipo para, en este primer ejercicio, hacer el voto de los mexicanos en el extranjero una realidad en este primer proceso extraordinario para la elección de personas. Héctor Towers, así se pone, pregunta, ¿no se le complica a los mexicanos en el extranjero conocer a los candidatos? Si para los del interior será un poco complicado. Acuérdense que el INE, en cuanto ya tenga las listas definitivas depuradas con la tómbola, va a publicar un sitio donde va a precisamente dar a conocer a toda la ciudadanía qué personas son los candidatos y quiénes son estos candidatos para cada uno de los cargos, para jueces, juezas, magistrados, magistradas y también ministros y ministras. Finalmente, Mon, en esta sesión el magistrado Felipe Fuentes pues también votó en contra de que se organice el voto extranjero para estas elecciones judiciales, no tanto por violar el derecho de los mexicanos residentes en el extranjero de votar, sino porque esto implicaría organizar algo que pudiera pues pisotear la confianza ciudadana. Así lo dijo. Me parece claro que buscar la ejecución de la votación de los mexicanos en el extranjero bajo estas condiciones, más que garantizar el ejercicio de un derecho, implicaría un riesgo a la logística del proceso por la premura y a la confianza ciudadana, tal como lo describió la autoridad responsable, que es la encargada precisamente de organizar las elecciones, entiéndase el INE. Entonces, pues así estuvo la discusión en esta sesión. En conclusión, pues para quienes nos ven desde Estados Unidos, desde Canadá y querían participar en esta elección judicial, no lo van a poder hacer porque así lo definió el INE y así lo definió también el Tribunal Electoral por cuestiones de logística y también de presupuesto. Dul, y retomo un comentario que nos dejan aquí en el chat de Guadalupe Garibay. Nos dice, por favor, den a conocer bien a los candidatos para que podamos votar de la mejor forma, votando con conocimiento. Eso en particular me angustia. Lo que ha planteado el INE, Guadalupe, es que se va a crear el micrositio Sistema Conóceles
Y así se llama. Sí, así se llama, y ahí se van a agregar los perfiles de quienes estén buscando cargos en el Poder Judicial. Todavía pues no se define quiénes son los seleccionados, las seleccionadas, pero al menos ya está este anuncio desde el INE, de este sistema Conóceles, donde vamos a poder tener más información de las y los aspirantes. Este sistema se aprobó hace poquito, el 13 de enero. Es el anuncio que tuvimos, pero pues muy válido, Guadalupe, que estés nerviosa por saber quiénes están, o ansiosa. Sí, de saber quiénes van a estar en las boletas, ¿cómo no? Pues nos vamos rápidamente, Mon, ya a la sección de al cierre. Esta información es importante porque es en torno al derecho a la salud, aunque particularmente de allá de Estados Unidos. Mon, las autoridades sanitarias de Estados Unidos prohibieron el día de hoy, con límite para 2027 y para 2028, es decir, tienen estos años para hacerlo, prohibieron el uso del colorante artificial rojo, que se aplica sobre todo en alimentos como dulces, pero también en medicinas. Esto debido a que provocan un mecanismo hormonal con riesgo a cáncer. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, esta orden surgió por una petición que aceptó la agencia desde 2022, donde en ese entonces se exhortaba a las autoridades sanitarias a revocar la autorización de aditivos colorantes que da un tono rojo brillante a algunos dulces, pastelillos o también cerezas. Todo esto en Estados Unidos. Los demandantes citaron, entre otros datos e información, 2 estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de este colorante rojo número 3. Sin embargo, los niveles de exposición para humanos son más bajos a comparación de otros animales, de acuerdo con este mismo estudio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmó que el colorante se ha utilizado principalmente en productos como caramelos, pasteles, galletas, postres, helados y también, ojo, en medicamentos consumibles. Por ello, los fabricantes que utilicen, y aquí ya va el nombre del colorante, porque de hecho en algunos productos ustedes como consumidores pueden revisar qué tipo de colorantes tienen en la parte de la etiqueta. Ojo con este colorante FDIC rojo número 3. Los fabricantes que utilicen este colorante en alimentos y medicamentos van a tener hasta el 15 de enero del año 2027 para reformular sus productos, mientras que los que usen en medicamentos este colorante van a tener hasta el 18 de enero del año 2028. Es decir, es una medida a largo plazo, a pesar de que desde 2022 recibieron estos estudios, pero también tenías información en torno a California. Sí, Dul. Desde octubre del 2023, California fue el primer estado de Estados Unidos que prohibió el uso del colorante rojo 3. Y este colorante pues es famoso porque ustedes lo encuentran, por ejemplo, en los dulces estos Skittles. Lloras porque sí te he visto comer de esos, pero el sábado me comí unos. Y yo les estaba platicando que estoy tomando un complejo B que tiene también colorante rojo y voy a llegar a revisar. Bueno, California, ya les decía, fue el primer estado en 2023 que prohibió el uso de este colorante. También lo encuentran en jugos de frutas, en estos jugos, de frutas porque son ultraprocesados, están llenos de un montón de químicos. También en galletas y en otros comestibles ultraprocesados. Es también importante porque la prohibición que hizo California desde el 2023 planteó que la prohibición de la fabricación, venta y distribución de productos en California que tengan el colorante rojo 3, también el bromato de potasio, el aceite vegetal bromado o propilparabeno. Les leo estos nombres así como suenan muy complicados porque la recomendación que les hacemos, que les hace también la organización El Poder del Consumidor, es que no consuman productos que tengan nombres así muy difíciles como les acabo de leer, el bromato de potasio rojo 3, porque son cosas que no son naturales. Suena muy químico eso. Suena muy químico. Esta recomendación de si tiene un producto un nombre que no puedes leer, que no encontrarías comúnmente en tu cocina para preparar tus guisados, pues no
no te lo comas. Y pues Dul, es ese antecedente de que el rojo 3 pues ya había demostrado ser cancerígeno. Aquí Rodolfo Salas, y tiene razón, bueno, por parte mía. Sin embargo, no le hacen caso a Montserrat Antúnez respecto a estas advertencias que nos da desde el programa de El Consumidor en Estudio B, el canal hermano de Sin embargo al aire, y pues el mejor ejemplo soy yo con mis Skittles, que ahora sé el colorante número 3 rojo es potencialmente cancerígeno. Sí, Dul, qué mal que no hacen caso, pero espero que con esta información, ustedes que nos ven, sí nos hagan caso y dejen fuera poco a poco de su dieta los ultraprocesados. Así es, y sobre todo a las infancias. Mon, ahora rápidamente, antes de dejarlos con una bella imagen astronómica, no quiero dejar de lado lo que aconteció hace un par de horas allá en Chimalhuacán, Estado de México. Es uno de los municipios con mayores niveles de pobreza del Estado de México y que apenas en el año 2022 dejó de votar por el PRI. Toda su vida había votado históricamente y apenas hizo esta transición hacia un gobierno de Morena. Pues más allá de eso, justamente la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez de Chimalhuacán informó en sus redes sociales lo siguiente, pero hasta el momento no lo ha actualizado. Dice: vecinas y vecinos, respecto al incendio ocurrido hace unos minutos en el barrio de San Pablo, esto ocurrió en la tarde, se informa que ya está controlado, las diferentes áreas de gobierno siguen trabajando en ello. En cuanto tengamos más datos exactos, los compartimos. Hasta el momento no actualizado, sobre todo porque pues colegas de los medios han dado a conocer imágenes donde pues se ve una verdadera explosión, más que incendio, fue una explosión de polvorines en una casa. Las llamas se pasaron a otras casas y esto pues dejó un número indefinido de heridos. Entonces, seguramente mañana habrá mayor información sobre esta explosión de polvorín, que pues no solo se quedó en ese lugar, sino se extendió a otras casas, insisto, en uno de los municipios con mayor nivel de pobreza en el Estado de México. Pues Dul, es la información más reciente que tenemos sobre este incendio en Chimalhuacán. Con esa información nos vamos a despedir, Dul. Sí. Es que les había prometido la bella imagen astronómica. Ay, perdón. No, ¿cómo crees que te voy a hacer quedar mal? No, pues nada, ahí está, mira, rápidamente. Vas. No, tú, por favor. Bueno, para no irnos con ese mal sabor de boca por el tema Chimalhuacán y demás, ahí está la imagen del telescopio James Webb. Descubre un nuevo tipo de planeta confirmado 48 años luz. Estas fueron observaciones del telescopio espacial, que lleva también años en órbita, y modelos de simulación confirmaron a 48 años luz un nuevo tipo de planeta diferente a todos los encontrados en nuestro sistema, el sistema solar. Pues Mon, ahora sí, si nos permites, nos despedimos. Gracias por haber acompañado en este espacio a Mon, a mí y al equipo de producción, Ince García, Luis Mata y también Ana de la Torre. Que estés muy bien, Mon. Sí, Dul, nos vemos mañana, ya lo saben, 8:30 aquí por Sin embargo al aire.